Donald Trump, como si fuera un César romano disfrazado de agente inmobiliario, o más bien disfrazado de César, presenta su acuerdo del siglo para darle paz a Palestina. Y así, como lo ve, le contestaron los palestinos, quemando su foto y sus banderas. Pero más allá del discurso, este acuerdo puede significar cosas alarmantes. La más urgente, guerra. La menos urgente, abuso e imposición. La paz, quién sabe dónde esté. Las posiciones hoy están más confrontadas que nunca. Preguntemos qué hay detrás de todo esto. Desde aquí, justamente, desde Oriente Medio, donde se deciden muchas de las políticas mundiales, un servidor, Roberto de la Madrid, y todo el equipo, detrás de la razón. The hearts and history of our people are woven together. The land of Israel is an ancient home, a sacred place of worship, and a solemn promise to the Jewish people that we will never again repeat history's darkest hour. My vision presents a win-win opportunity for both sides, a realistic two-state solution that resolves the risk of Palestinian statehood to Israel's security. Our vision will deliver massive commercial investment of $50 billion into the new Palestinian state. Over the next 10 years, if executed well, 1 million great new Palestinian jobs will be created. Their poverty rate will be cut in half, and their poverty rate is unacceptable now and only getting worse. Their GDP will double and triple, and much-needed hope, joy, opportunity, and prosperity will finally arrive for the Palestinian people. Palestinians can use all appropriate deliberation to study the deal, negotiate with Israel, achieve the criteria for statehood, and become a truly independent and wonderful state. أريد أن أقول للثنائي ترامب ونتنياهو إن القدس ليست للبيع. بعد أن سمعنا هذا الكلام الهراء من البداية إلى النهاية نقول 1000 مرة لا 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 لصفقة العقد. القدس عاصمة فلسطين، وليخسأ ترامب ومن معه، ستبقى قدسنا بكنائسها ومسجدها الأقصى ومقدساتها. لأن الشعب الفلسطيني من اليوم أعلن بأنه في حالة مواجهة واشتباك مستمر مع العدو الصهيوني، ولا يمكن أن يقبل لمؤامرة صفقة القرن أن تمر، لأن هذه الأرض أرضنا والقدس قدسنا ولن تمر إلا على أجسادنا. هو يوم غضب، وغدا يوم الغضب، وسنكون على خطوط التماس من أجل إفشال هذه الصفقة، وكذلك ندعو شعبنا الفلسطيني إلى الوجود في كل الميادين إعلان يوما للغضب أمام العالم. El mundo ha tenido diferentes reacciones al acuerdo de Donald Trump. Francia está convencida de que la solución de dos estados, de acuerdo con el derecho internacional y los parámetros acordados internacionalmente, es necesaria para establecer una paz justa. Ministerio de Exteriores de Francia. La llamada Visión para la Paz es simplemente el proyecto soñado de un desarrollador inmobiliario en bancarrota. Pero es una pesadilla para la región y el mundo. Mohammad Javad Zarif, canciller de Irán. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no rechazó el acuerdo. Su gobierno dijo que lo estudiará milimétricamente y llamó tanto a israelíes y palestinos a que se sienten ya a negociar. No sabemos si la propuesta estadounidense es mutuamente aceptable o no. Debemos esperar la reacción de las partes. Lo importante es que los palestinos y los árabes expresen su opinión. Mikhail Bogdanov, viceministro de Exteriores de Rusia. Putin le preguntará a Netanyahu más detalles del acuerdo de Trump en Moscú. Muchas gracias al equipo detrás de la razón, muchísimas gracias, como nunca me cansaré de decirle a usted, muchísimas gracias por estar ahí siempre presente. Vamos directamente con nuestros invitados.
ya está ahí en el videogol. Rafael Araya Marri, finalmente te encontramos, se te extrañaba, qué bueno que estés aquí. Rafael, un abrazo, gracias, se te echó de menos. Él es analista internacional, usted lo conoce muy bien. Y Fernando Moragón, también analista internacional, que también lo echamos de menos, pero no tanto porque lo hemos tenido más veces aquí en el estudio. Gracias, Fernando, un abrazo a los dos, buenas noches. Tenemos muchísimas preguntas, Fernando y Rafael, les ruego respuestas muy rápidas, breves, concisas, duras, fuertes. Fernando, comienzo contigo. Dos cosas me sorprenden. Que Donald Trump haya dicho que el acuerdo incluya un Estado palestino soberano, que reconozca la capital de Palestina como Jerusalén Este, y que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no lo haya rechazado. Tu primer análisis de esto, por favor, Fernando. Bueno, pues yo creo que en principio Putin está un poco viendo cuál es la reacción de los palestinos, y no solo de los palestinos, sino del resto de países árabes en la región. Y como tiene, como bien habéis señalado, una entrevista con Netanyahu, va a esperar a ver cómo, digamos, evolucionan las cosas para hacer un pronunciamiento más claro. Pero yo creo que aquí lo que primero tenemos que decir es tres cosas muy rápidas, y luego si aquí abordamos alguna de ellas. Lo primero, este plan es absolutamente absurdo, quiero decir, no es inviable, es un disparate. No hay más que ver el mapa propuesto, ¿no? Segunda, que es un regalo maravilloso que le hace el presidente Trump a Netanyahu, que se tiene que enfrentar a unas elecciones y que además está acusado por la Fiscalía israelí de varios delitos. Es decir, es un regalo que le hace estupendo, porque es el programa de máximos que tiene Israel. Y luego vamos a decir como tercero que al mismo tiempo divide al mundo árabe, porque ya hemos visto que en los países del Golfo, especialmente Arabia Saudí, pues lo están apoyando, mientras que otros no, con lo cual genera una mayor división aún en el mundo árabe, que es algo que le conviene a Estados Unidos. Bien. Rafael, ¿por qué todas las facciones o partidos políticos palestinos, es decir, no solo Hamás, rechazan el llamado acuerdo del siglo de Trump? Primero, porque para un acuerdo se necesita hablar con todas las partes. Eso es obvio, es hacia la naturaleza incluso etimológica del concepto. Un acuerdo es entre varias partes, y aquí hemos visto una posición unilateral que, más que acuerdo del siglo, debería llamarse el gran acuerdo a favor de Israel, porque este acuerdo en realidad engloba todas las pretensiones israelíes sobre el territorio, cercena aún más el territorio palestino en un 40%, no reconoce a Jerusalén Este como capital, sino que lo que dice Donald Trump es que la capital palestina tendrá que estar en la localidad de Abu Dis, que es un pequeño sector, digamos, ubicado en Jerusalén Oriental, pero que no podrá llamarse Jerusalén, sino que tendrá que llamarse Al-Quds, o tendrá que llamarse como quieran los palestinos, menos Jerusalén, porque Jerusalén será la capital única e indivisible del Estado de Israel. Yo tengo, esto ya en tono irónico, Roberto, la seria sospecha de que Netanyahu fue quien redactó este acuerdo y quien lo leyó fue Trump. Esto es poco serio, esto no es realista, y esto escapa a todos los parámetros que la ley internacional ha dedicado al tema, empezando por las propuestas del cuarteto, siguiendo por la propuesta de paz árabe, y esto es realmente hacer tabla rasa de todas las recomendaciones internacionales, porque es un paso más en la usurpación del territorio palestino por parte de Israel. Bien. Fernando, a ver, vamos con la cuestión más urgente. ¿Puede Israel ilegalmente comenzar a implementar el acuerdo de Donald Trump? ¿Y qué pasaría cuando hemos visto ya cerrar filas militares palestinas? Los líderes palestinos han llamado a mostrar ya la ira, más cuando el ministro de Defensa de Israel, Naftali Bennett, hace unas horas repudió el acuerdo de Donald Trump y llama a que Israel se anexe ya ahora mismo todos los asentamientos de Cisjordania. Con esto y con las declaraciones palestinas, esto huele a guerra, ¿no? Efectivamente. Digamos que lo que hace Donald Trump en buena medida es legitimar lo que ya ha hecho Israel, es decir, legitimar las colonias que se han ido estableciendo en Cisjordania por parte de colonos judíos, y al mismo tiempo
concederles aún más cosas, es decir, concederles todo el control del Valle del Jordán, del río Jordán, que es fundamental para la supervivencia de un hipotético Estado palestino. Y digamos que lo que está diciendo de Trump a Netanyahu, el mensaje es: tienes vía libre, es decir, adelante. Que bueno, que esto te va a suponer protestas tanto en la Franja de Gaza por parte de Hamás como por la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, ya sabes que no te vamos a reprender si te dedicas a matar palestinos, es decir, esto a Trump le da absolutamente igual. Con lo cual es, ya digo, legitimar lo que estaba haciendo Israel desde hace tiempo con Netanyahu y al mismo tiempo darle un balón de oxígeno al primer ministro de cara a las elecciones, diciendo: mira, he conseguido lo que nadie había conseguido de Estados Unidos, porque este es el presidente más pro-israelí en este sentido. Entonces, bueno, yo creo que para Israel y sobre todo para Netanyahu es un gran regalo que le está haciendo Donald Trump. Bien. Rafael, quiero aprovechar que estás tú aquí y quiero aprovecharte con estas preguntas también para ti, Fernando. A ver, Rafael, quiero que lo veas desde muy lejos esto. Mi hipótesis que siempre planteo aquí, la del marciano, me hace usted ahí el favor. Imagina que ves desde afuera el planeta y ves Tierra Santa. Tenemos dos posiciones, cada una con argumentos falsos o verdaderos. Pero cada una dice tener el derecho de que esa tierra es suya y su posición es inamovible, porque además es su esencia, dicen, y su existencia. No importa si sean falsas o verdaderas. Y ninguno de los dos va a ceder, ni por las armas, ni comprándolos con dinero. ¿Cómo resolverías el problema? Mira, Roberto, yo vería primero que nada quién de los dos está más flexibilizado a aceptar una solución que signifique una paz definitiva. Yo creo que hay una pequeña parte de tu planteamiento que no digo que es erróneo, pero que no interpreta fielmente la realidad, porque en realidad el pueblo palestino, junto con los acuerdos de Oslo, y ya en su declaración de independencia el año 1988 en Argel, asumió construir su Estado en el 22% de la Palestina histórica. Esto representa más o menos el 50% del territorio que la ONU le concedió a Palestina en el año 1947. Entonces, con el plan de partición 180, con la resolución 181. Entonces, no estamos ante dos partes que estén, digamos, en un planteo igualitario en tanto a la voluntad política de establecer la paz. Tienes uno que acepta al otro, porque en el año 1993 Palestina reconoció oficialmente al Estado de Israel e Israel reconoció a la OLP como único y legítimo representante del pueblo palestino. Y ahí se estableció un plan que después del asesinato por un extremista judío del primer ministro Yitzhak Rabin, digamos, se dio todo por la borda. Entonces yo le diría a ese marciano que en lugar de mirar tan de lejos se meta un poquito en la ciudad vieja de Jerusalén, en los territorios palestinos ocupados, en las colonias ilegales, y que después de hacerse una idea de lo que está pasando realmente en el terreno pueda tomar una posición frente a lo que es este diferendo, ¿no? Bien, por eso dije, Rafael, ¿verdaderas o falsas? El problema es que no quiero que el marciano tome partido, sino cómo resolver el problema, porque unos con argumentos falsos dicen que es de ellos y otros con argumentos verdaderos dicen que es de ellos, y la posición es inamovible, y entonces ahí viene el problema. Ahora déjame ir con Fernando. Fernando, a ver, la mayoría de los conflictos en la historia siempre terminan en un ganador y un vencedor, independientemente si tengan razón o no. Otra vez, falso o verdadero, no importa. Es decir, los rivales se amenazan, se atacan y uno de los dos retrocede, acepta la derrota o es aplastado. En el caso del conflicto israel-palestino, ambos se maldicen, se insultan, se atacan, pero ninguno de los dos se atreve a eliminar al otro para terminar con el problema, contradiciendo así parte de la estrategia histórica de todas las guerras. ¿Por qué no se atreve ninguno de los dos? Por favor, Fernando.
Pues yo creo por razones distintas. Es decir, en el caso de Israel, que tendría, bueno, como sabéis, uno de los ejércitos más poderosos del mundo y por supuesto el más poderoso de Oriente Medio, podría intentar aplastar definitivamente a los palestinos, pero claro, eso le llevaría prácticamente a un genocidio o al intento de expulsión a los países vecinos, ¿no? Como se proclamaba muchas veces de Israel cuando decían aquello de que no, si Palestina ya tiene un estado que se llama Jordania, donde la mayoría de la población es palestina, pues los echamos a todos a Jordania, ¿no? O cosas de este tipo que se han manejado de vez en cuando. Eso supondría una verdadera carnicería. Entonces Israel sabe que incluso sus aliados más fervorosos tendrían que parar los pies, como Estados Unidos, ante tamaña barbaridad. Por parte de los palestinos es que ya, de hecho, se enfrentan con todas las armas que pueden, que no son muchas, y que hacen que ellos no pueden derrotar al Estado de Israel, pero sí pueden resistir al Estado de Israel, que esto es importante. Y de ahí que tengamos ese ten con ten desigual, esa guerra asimétrica entre un Israel muy poderoso y una autoridad palestina o una zona palestina sin ese poder, digamos, armamentístico, pero con un poder de la voluntad de la gente y de la desesperación que le causa el estar bajo el yugo de Israel, que haga que no se puedan solucionar las cosas. Pero en cualquier caso, hasta que Israel no tome conciencia alguna vez de que no van a tener paz nunca, hasta que no hagan ellos la paz primero con los palestinos y que haya un Estado palestino, hasta que no se convenzan los dirigentes de Israel, no va a haber paz en la región, no va a haber paz con los palestinos, porque lo que ha hecho ahora Trump es de risa. O sea, dice vamos a dialogar, y dialoga solo con una parte, con Israel, y luego lo que dialoguemos con Israel se lo imponemos a los palestinos. Claro, esto es de risa, quiero decir. Yo aquí subrayaría que Trump no es tonto, y Trump sabe que este proyecto es absolutamente inaceptable por parte de Israel por parte de Palestina y por parte de la autoridad palestina, de Hamas, etcétera, y de la mayoría de los países árabes. Es decir, esto es una tomadura de pelo, así de claro. ¿Por qué lo está haciendo ahora?, me preguntaría yo. ¿Por qué, sabiendo que esto no va a ser aceptado, qué pretende con ello, aparte de algunas de las cosas que hemos señalado? Yo creo que esta es un poco la pregunta. Bien, a ver si nos las contesta Rafael, y te agrego, Fernando, no solo los palestinos, sino también muchos israelíes no aceptan este acuerdo, como los extremistas. El ministro de Defensa, ya lo escuchamos hace unas horas, que dijo que no vamos a reconocer nada, todo es nuestro. Imagínate con eso, Rafael, ¿cómo arreglamos este asunto? Es que ninguno de los dos va a aceptar. Mira, Roberto, tú bien decías que la palabra del ministro de Defensa israelí, que se niega al acuerdo. Yo te agrego que el presidente de todos los colonos de Cisjordania amenazó incluso a Netanyahu cuando Netanyahu los convocó para comunicarles de este plan este plan propuesta de Donald Trump. Dijeron que ellos de ninguna manera iban a aceptar un Estado palestino, tuviera la dimensión que tuviera, porque siempre iba a ser un riesgo para la seguridad de Israel y para la seguridad de los propios asentamientos. Entonces, es decir, en una sociedad que desde el año 1982 sobre todo ha estado en un constante proceso de fascistización que se hace cada día más patente. Las voces que surgen en Israel son de negativa a este de acuerdo, pero por derecha, pero también desde el lado humanista y profundamente humanitario. Tenemos, por ejemplo, la organización B'Tselem, que es la más grande institución de derechos humanos de Israel, que se opone a este acuerdo, poniéndose abiertamente del lado de palestino en tanto expoliación, usurpación de tierra y todo lo demás. Yo recordaría además, que no se nos escape este detalle, Roberto, que esto también ocurre en un momento político muy especial tanto para Donald Trump como para Benjamín Netanyahu, porque ambos están a punto de ser procesados o evaluados en sus respectivos países por distintas razones, por supuesto. El presidente Trump en un impeachment que está llevando adelante el Partido Demócrata y que está a punto de obtener la aprobación del Senado norteamericano de que 9 testigos se presenten a declarar, entre ellos John Bolton, digamos, por la manipulación y la extorsión al presidente de Ucrania. Y por otro lado, Benjamín Netanyahu, que está directamente acusado
acusado de corrupción. Entonces, ambos dos necesitan este respiro, como decía Fernando, este aire para poder seguir sobreviviendo en sus propios países. Oye, porque esto distrae la atención y pone el foco sobre otras cosas. Claro, y si se desata una guerra, mejor para ellos, ¿no? Oye, Rafael, rápido, déjame ir a la historia, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué hubiera pasado si el gran imperio otomano hubiese vencido a Europa? ¿Qué hubiera pasado si el Reino Unido no hubiera podido quitarle o liberar o rescatar, o como le llames, Palestina del imperio otomano? ¿Hoy tendríamos este problema que estamos viendo? No lo sé, pero recordemos también, Roberto, que la dirigencia sionista de la época estaba en franco diálogo también con el Imperio Otomano para poder acceder a las tierras palestinas. Probablemente, no digo que el resultado hubiera sido igual, pero algo habrían obtenido sin duda, porque incluso el gobierno otomano usó a agentes sionistas para mediar, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, de no seguir, en la Primera Guerra Mundial, de no seguir siendo atacada y de tener condiciones honrosas de rendición. Entonces, son condiciones relativas y es una extrapolación de tiempos que entre sí son un poco inconexos, Roberto. Pero podemos ver las garras del sionismo ahí, ¿no, Rafael? Por eso te hice esa pregunta. Pero por supuesto, Roberto, las garras del sionismo están clavadas en Palestina, digamos, y sacarlas de ahí se está haciendo cada día más complejo, porque hasta que la propia sociedad israelí en parte no entienda, como bien decía Fernando, no entienda que su única posibilidad, te diría casi de supervivencia, incluso como Estado-nación, depende de hacer la paz, depende de permitir la creación de un Estado palestino en base a la ley internacional, no a los caprichos de un presidente norteamericano. Bien, Fernando, apelando a estos sionistas que son maquiavélicos, te pregunto, el conflicto entre israelíes y palestinos pues se está eternizando, ya llevamos más de 70 años por lo menos. Por eso pregunto lo siguiente, Fernando, ¿Israel maquiavélicamente o los que manejan atrás oscuramente no estarían engañando a todo el mundo? Y lo pregunto porque Israel tiene un cerco terrible sobre la franja de Gaza, por mar, tierra y aire. El paso de personas es muy difícil, el paso de alimentos, medicinas, mercancía es muy difícil, es altamente registrado, nadie se acerca a la valla, nadie puede pasar las millas marítimas, les destruyen los túneles y por avión mucho menos. De hecho, los palestinos siempre se han quejado de este bloqueo inhumano, el más grande secuestro en la historia del planeta. Mi pregunta, Fernando, ¿qué tanto Israel deja a propósito pasar las armas para los palestinos en Gaza para que la guerra sea eterna? Claro, es decir, esta es también una de las funciones que puede cumplir el acuerdo del siglo, y es que hay una reacción, lógicamente, de rechazo e incluso violenta contra Israel, que Israel utilizaría para justificar una represión masiva, fundamentalmente sobre la franja de Gaza y sobre Hamás. Es decir, que también ahí puede haber una digamos, trama maquiavélica para poder justificar una represión e incluso la vuelta o la entrada del ejército en Gaza, en fin, y un montón de cosas más. Y lo que es muy importante también, recordemos, como bien señalaba compañero, que los dos presidentes están, el de Israel y el de Estados Unidos, en periodos electorales. Primero el Netanyahu, que los tiene a la vuelta de la esquina, pero Donald Trump tiene que ganarse al lobby judío de Estados Unidos, que es muy importante. Con lo cual, con esta jugada, de alguna manera arrebata votos a los demócratas por parte del lobby judío. Bien. Que esto hay que tenerlo en consideración. Gracias, Fernando. Puesto que satisface todas sus exigencias. Gracias, Fernando. Nos vamos, Rafael. Solo dime sí o no, 10 segundos. Me duele la realidad, pero cada vez que veo, pasa el tiempo, hay más asentamientos, hay más colonos israelíes, más palestinos muertos, más impunidad de Israel. Muchos se preguntan, ¿quién va ganando? Mira, si Palestina ha sido capaz de resistir 75 años, resistirá otros 100, Roberto. ¿No? Gracias. Gracias, Rafael. Gracias. Fernando, un programa súper profundo. Lo recomiendo que lo vean 20 veces porque Fernando y Rafael Araya Marri estuvieron fenomenales. Gracias. Gracias. Vuelvo a insistir con este concepto, incluso del lado científico. Escuché atentamente a un investigador de fenómenos, se llama Fernando Correa, quien decía que la palabra amor viene de a, que quiere decir sin, y mor, muerte, o sea, sin muerte. Suena muy bonito,
aunque la teoría para muchos es falsa, ya que amor es latín y no griego. Pero aunque sea falso, podríamos practicarlo en el sentido de que amando se acaba la muerte y el miedo. Y esto sin duda serviría aquí, en el conflicto israelí-palestino. Lo que sí es muy cierto es el experimento de Matthew Ricard, un monje budista, un francés que se hizo monje budista. Ricard estudió en París y es biólogo molecular, o fue biólogo molecular, porque luego lo abandonó, bajo el patrocinio del Premio Nobel de Fisiología. Ricard hizo un estudio con escáneres cerebrales bajo un profundo estado de meditación que generaba amor y encontró algo asombroso científicamente. La actividad del córtex cerebral creció sin precedentes en las emociones positivas y una zona del lóbulo derecho relacionada con la depresión disminuía, encontrando que la compasión elimina la depresión y la actividad de la amígdala, que genera la ira y la ansiedad y dota de salud a todo el cuerpo. A ver, se lo repito, deprime a la amígdala, que genera la ira y la ansiedad, y le da salud a todo el cuerpo cuando usted genera amor. Esto se podría aplicar en el conflicto israelí-palestino sin duda. Buenas noches.